Nadie sabía quién había vivido allí antes, pero eso no fue lo que inquietó a Lucía cuando abrió la puerta por primera vez. Lo que la estremeció fue el silencio. Un silencio espeso, como si la casa llevara años conteniendo la respiración. Afuera, el pueblo seguía con su rutina pequeña, adentro, todo parecía suspendido, a la espera de alguien que no era ella, aunque de alguna manera lo fuera. Había heredado la propiedad después de la muerte de una tía lejana, una mujer de la que apenas conocía el nombre y una frase repetida en la familia. Esa mujer vivía rodeada de cosas que nadie debe tocar. Lucía nunca había tomado en serio los rumores. Hasta ese día. La casa olía a madera vieja, a polvo y a un tiempo detenido en algún punto entre la nostalgia y el abandono. Caminó por el pasillo con cautela. Las tablas crujían como si protestaran por su presencia. En la sala había muebles tapados con sábanas y una ventana que dejaba entrar una luz pálida, casi tímida. Fue en la habitación del fondo donde lo encontró. Un reproductor de cintas, de esos que parecían pertenecer a otra época, descansaba sobre una mesa pequeña. A su lado, una pila de casetes etiquetados con fechas escritas a mano. Ningún nombre, ninguna explicación. Solo fechas. Algunas recientes. Otras anteriores al nacimiento de Lucía. Sintió un cosquilleo en la nuca. No sabía por qué, pero hubo algo en ese objeto que la llamó. No con urgencia, sino con familiaridad. Tomó la primera cinta. Dudó. Se dijo que era absurdo sentir miedo por un casete. Presionó play. El sonido del viento se escuchó primero, luego pasos sobre hojas secas, y después, una voz masculina. Cálida, pausada, cansada. Una voz que, sin explicación lógica, le provocó un vuelco en el pecho. Si estás escuchando esto, significa que ya llegaste. Lucía soltó el reproductor. El corazón le latía tan fuerte que creyó que la casa entera podía escucharlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía que ella vendría? ¿Cómo podía hablarle como si la conociera? Reprodujo de nuevo la cinta con manos temblorosas. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si logré lo que debía. Pero sé que tú, Lucía, tú vas a entender. El sonido se distorsionó unos segundos, como si el casete hubiera sido grabado muchas veces o como si la voz viniera de un lugar que la cinta no lograba sostener. Lucía retrocedió un paso. Su nombre. Esa voz diciendo su nombre con una certeza que no tenía sentido. La grabación continuó. Hay cosas que no pudimos terminar. Historias que quedaron a medias. Y sé que tú vas a sentirlo cuando empieces a recordar. Recordar. Esa palabra cayó pesada, como una piedra en el agua. Lucía no respondió. Ni siquiera respiró. Porque, por un instante breve y fugaz, tuvo la sensación más inquietante de todas, la de haber escuchado esa voz antes. Pero era imposible. O al menos, eso creyó hasta ese día. Lucía pasó la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la voz del casete regresaba como un eco que no le pertenecía y, aún así, la reclamaba. Amaneció con la misma sensación en el pecho, algo la estaba buscando desde adentro, como si una memoria ajena intentara abrirse paso a través de un muro que no sabía que tenía. Volvió a la habitación del fondo. La casa seguía fría, como si el sol no lograra entrar en ella. Encendió el reproductor. La cinta avanzó unos segundos más, pero justo cuando esperaba otra palabra, se cortó. El casete parecía incompleto, como si alguien hubiera detenido la grabación en un momento crítico. Pasó al siguiente. La etiqueta tenía una fecha que la desconcertó. Era de 20 años antes de que ella naciera. ¿Cómo era posible que quien fuera que había grabado esto hablara de ella? Presionó play. Esta vez la grabación era distinta. Se oían ruidos de lluvia golpeando un techo metálico. Luego la misma voz. Si escuchas esto, significa que no pude encontrarte. Tal vez llegué tarde. Tal vez te adelantaste. No lo sé, pero confío en que sigas las señales. Lucía frunció el ceño. ¿Señales? No recordaba haber recibido ninguna. No recordaba nada raro.
Y sin embargo, en el fondo de la garganta sentía una presión incómoda, como cuando una palabra está a punto de pronunciarse sola. La voz continuó. Tienes que buscar el lugar. El único que no cambia. El lugar. Una frase tan simple y, sin embargo, Lucía sintió un estremecimiento claro, casi físico. Como cuando alguien menciona un sitio que significó algo importante, pero cuya imagen aún se resiste a aparecer. Hizo pausa. Miró a su alrededor. La habitación parecía mirarla de vuelta. Los muebles cubiertos, el polvo en las esquinas, la luz filtrándose entre las cortinas pesadas. Nada allí le resultaba familiar, pero tampoco ajeno. Era como caminar dentro de un sueño que ya había vivido. Antes de que pudiera presionar otra vez play, escuchó un golpe suave en la cocina. Un ruido seco. Como si algo hubiera caído al suelo. Lucía tragó saliva. Avanzó despacio por el pasillo. El aire se volvió más denso, como si la casa entera contuviera un secreto demasiado grande para sus paredes. Cuando llegó, vio una llave metálica en el suelo. No estaba ahí antes. Se agachó. La recogió. Era una llave antigua, de hierro oscuro, fría incluso entre sus dedos. Atada a ella había una etiqueta de papel amarillento. Un número escrito a mano, 17. Lucía sintió un vuelco. Ese número le resultaba extraño, incómodamente familiar. No sabía de qué, pero el cuerpo lo reconoció antes que la mente. Regresó a las cintas. En la tercera grabación, la voz sonaba más cerca, como si el hombre estuviera sentado justo al lado del micrófono. O justo al lado de ella. Cuando encuentres la llave, no dudes, Lucía. Ya estuviste ahí. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ya estuviste ahí? Quiso detener la cinta, pero no lo hizo. Sé que ahora no lo entiendes. Es normal. La memoria no desaparece, solo se esconde donde el tiempo no puede alcanzarla. Pero tú naciste con esa marca. No fuiste elegida al azar. Lucía retrocedió un paso. La respiración comenzaba a acelerarse. Sintió, por primera vez, que algo más grande que ella estaba en movimiento. Algo que llevaba años esperando este momento. La grabación se volvió un susurro. Cuando empieces a recordar, no corras. Entonces la cinta se detuvo abruptamente, dejando un silencio que dolía como un golpe. Lucía apagó el reproductor. La casa ya no parecía solo vieja. Parecía, consciente. Y la sensación que la abrazó desde el estómago no era miedo. Era una certeza inquietante. La llave no había caído sola. Alguien, o algo, la había puesto allí para ella. Lucía decidió salir un momento. Necesitaba aire. La casa se sentía demasiado cargada, como si cada pared estuviera hecha de respiraciones antiguas. Caminó hasta la entrada y abrió la puerta. El frío del exterior le golpeó el rostro con tanta fuerza que casi agradeció su crudeza. Al menos, afuera todo parecía normal. O eso creyó. Al bajar el escalón vio algo extraño. Sobre el piso de cemento, justo frente a la puerta, había marcas de barro formando huellas. No eran recientes, pero tampoco viejas. Huellas de botas masculinas que se detenían justo frente al umbral y no regresaban. Como si alguien hubiese llegado hasta allí, se hubiera detenido y luego, desaparecido. Lucía retrocedió un paso instintivamente. No quería imaginar posibilidades. No quería pensar en la voz del casete, en sus palabras, en esa sensación de que algo, o alguien, la estaba guiando de forma deliberada. Cerró la puerta con fuerza. Tenía que entender. Volvió a las cintas. Tomó otra. Esta vez la etiqueta no tenía fecha. Solo un trazo irregular, como si la mano que escribió hubiera temblado. Se sentó en la silla del rincón, respiró hondo y presionó play. El sonido que emergió la hizo estremecerse. Era una respiración acelerada, alguien corriendo, hojas rompiéndose bajo los pies. Luego la voz, la misma, pero diferente. Más joven. Más viva. No queda tiempo, escúchame bien.
Si algo sale mal, si no logro llegar, tú tienes que continuar. Lucía contuvo el aliento. ¿Llegar a dónde? La grabación continuó con un tono más urgente. El lugar 17. Recuerda esto. El lugar 17 no es un sitio, Lucía. Es un momento. Lucía apretó la llave con tanta fuerza que el metal frío le marcó la piel. Un momento. Un instante. Algo que había ocurrido o que debía ocurrir. ¿Pero qué? La cinta emitió un zumbido, como si estuviera a punto de romperse. Y luego, un murmullo que le heló la sangre. Yo te vi. Antes de que tú me vieras. Lucía sintió un mareo súbito. Era absurdo. Era irracional. Y aún así, una parte profunda, silenciosa y escondida dentro de ella, reaccionó. Como si esas palabras hubieran tocado un recuerdo enterrado, uno tan antiguo que no podía pertenecerle. La voz siguió, temblorosa. Si todo se repite, si volvemos a encontrarnos. No me dejes ir esta vez. Lucía apagó el reproductor, casi lanzándolo lejos. Sus manos temblaban. Sentía una presión extraña en el pecho, como si una puerta invisible se estuviera abriendo desde adentro. Una parte de ella quería huir. Otra, quería escuchar más. Pero antes de que pudiera tomar otra cinta, un sonido rompió el silencio de la casa. 3 golpes. 3 golpes secos y firmes en la puerta principal. Lucía se quedó paralizada. No esperaba a nadie. Nadie sabía que estaba allí. Nadie debía estar allí. Los golpes se repitieron. Lentamente, avanzó por el pasillo. El aire se volvió más frío, como si la casa contuviera el aliento. Se acercó a la puerta. Puso la mano en el picaporte. Pero no abrió. Se agachó y miró por debajo, por la pequeña ranura de luz. No había sombras. No había pies. No había nada. El corazón le dio un brinco. Los golpes cesaron, pero un segundo después, algo mucho peor ocurrió. La llave. La llave que tenía en la mano. Se movió. Un movimiento sutil. Como un tirón. Como si algo, al otro lado de la puerta, intentara arrebatársela. Lucía soltó un grito ahogado y retrocedió. La llave cayó al piso, rodó unos centímetros y se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. Ella, temblando, la recogió con cuidado. Sus dedos ya no sentían frío ni calor. Solo una certeza, lo que estaba ocurriendo no era un error, ni una coincidencia, ni un susto pasajero. Era el inicio. Y lo peor, o lo mejor, era que aquello no había hecho más que empezar a despertar. Lucía se quedó un largo rato sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, respirando como si acabara de escapar de algo invisible. La llave descansaba en su mano, tibia ahora, como si hubiera absorbido el calor de su piel o, como si hubiera latido. No quería volver al reproductor. No quería, pero tenía que hacerlo. Algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, la empujaba hacia adelante. Una sensación casi física de que, si se detenía, si ignoraba esto, perdería algo que no podría recuperar después. Regresó a la mesa. Tomó la siguiente cinta. Esta tenía una mancha oscura en un borde, como si se hubiera mojado o hubiera viajado demasiado tiempo. La colocó. Presionó play. El sonido que emergió no fue una voz. Al principio solo silencio. Luego un murmullo, como de viento pasando por un pasillo largo. Después un sonido que la estremeció, una campana lejana. Una campana que ella conocía. Pero, ¿de dónde? Tragó saliva, incapaz de apartar la mirada del reproductor, como si éste pudiera despertarse y hablarle directamente. Entonces la voz apareció. Suave. Dolida. Lucía, ya no sé si queda tiempo. Si estás escuchando esto, significa que lo encontraste, que cruzaste el umbral. Lucía sintió un hormigueo subiendo por su espalda. Quiero que recuerdes algo. No lo entenderás ahora, pero confía. El día que escuches esa campana, no mires atrás. No esta vez.
Una pausa. La respiración del hombre era irregular, como si estuviera hablando mientras caminaba o mientras huía. En el lugar 17, pasó algo. Algo que no debió repetirse. Yo fallé. Y tú no estabas lista. Lucía se estremeció. Había escuchado hablar de vidas pasadas, de coincidencias, de señales, pero nunca creyó realmente en nada de eso. Sin embargo, las palabras resonaban en ella con una familiaridad inquietante, como si llevara años escuchándolas en sueños que no recordaba al despertar. La voz bajó aún más, casi un susurro. No vuelvas a tocar la puerta cuando escuches los golpes. No abras. Yo lo hice, y lo perdí todo. Lucía sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Los golpes. La puerta. La llave. Él también. Si llegas antes que yo, si esta vez eres tú quien me encuentra, no dudes. Yo estaré allí. Siempre estuve. La cinta terminó con un chasquido seco. Lucía quedó inmóvil, mirando el reproductor como si fuera un animal que acabara de despertar. La piel le hormigueaba. El pecho le dolía. Y algo dentro de ella, algo muy profundo, empezó a abrirse paso como una grieta creciente en un muro antiguo. Sintió necesidad de moverse. De comprobar la casa. De asegurarse de que estaba sola. Caminó por el pasillo. Pero al pasar frente al espejo del recibidor, un detalle la dejó helada. Su reflejo tenía la llave en la mano izquierda. Ella la sostenía en la derecha. Lucía parpadeó. El reflejo no. Se quedó allí, mirándola, con una expresión que no era suya. No exactamente. Era, más triste. Más cansada. Como si hubiera vivido algo que Lucía aún no sabía que le correspondía vivir. La luz de la casa titiló un segundo. Cuando volvió, el reflejo estaba normal. Igual a ella. La llave en la mano derecha. Nada fuera de lugar. Pero Lucía sabía lo que había visto. No era imaginación. No era un truco de luz. Era un aviso. O una advertencia. Regresó al reproductor casi corriendo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era todo esto antes de que sucediera algo más. Antes de que la casa, o lo que fuera que la habitara, decidiera mostrarle otra cosa. Tomó otra cinta. Pero antes de ponerla, vio algo que la dejó sin aliento. Debajo de la pila de casetes había un sobre. Cerrado. Antiguo. Con su nombre escrito a mano. Lucía. La caligrafía era la misma que la de las etiquetas de las cintas. La misma voz. La misma historia que la esperaba. Y en la parte inferior del sobre, una frase que hizo que el mundo se le apagara unos segundos. Te escribí esto, antes de que nacieras. Lucía sostuvo el sobre como si fuera algo vivo. El papel estaba reseco, frágil, con las esquinas quebrándose apenas lo rozaba. Su nombre escrito allí, no era una casualidad. No podía serlo. ¿Cómo podía alguien escribirle antes de que ella existiera? ¿Y cómo sabía que ese sobre terminaría en sus manos? Se sentó junto a la ventana. El viento movía las ramas afuera, proyectando sombras que parecían manos arañando el vidrio. La casa, otra vez, parecía observándola. Esperando. Conteniendo un secreto demasiado grande para revelarlo de golpe. Respiró hondo y abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada en tres. Cuando la desplegó, reconoció la misma voz, pero ahora escrita. Y cada palabra parecía pulsar. Lucía. Si estás leyendo esto, significa que lograste regresar. No sé cuánto recordarás. Tal vez nada. Tal vez demasiado. Pero escucha, esta vez no dejes que lo borren. Lucía sintió un escalofrío en la columna. ¿Qué era lo? ¿Quiénes eran ellos? Siguió leyendo. El lugar 17 está marcado en ti. No importa cuántas veces cambie tu nombre, tu vida, tu cuerpo. Hay cosas que no se pueden romper. Y tú siempre lo encuentras. Incluso cuando no quieres. Lucía apretó los dientes.
Una presión creciente en el pecho comenzó a latir con fuerza, como si algo dentro de ella intentara abrirse paso. Se obligó a continuar. No te fíes de la casa. No te fíes de los espejos. Y, sobre todo, no te fíes del silencio. El silencio es la primera señal de que se está acercando. Lucía levantó la mirada. La casa entera estaba muda. Demasiado muda. Leyó la última parte. Yo voy a llegar tarde, como siempre. Pero llegaré. Y cuando lo haga, tú sabrás quién soy antes de que abra la boca. Porque ya me conociste. Porque ya me perdiste. Y porque esta vez, no quiero desaparecer. La carta terminaba ahí. Lucía cerró los ojos, presionando el papel contra su frente. No sabía por qué, pero una tristeza profunda se desplegó dentro de ella, una tristeza que no podía pertenecerle a alguien que nunca había amado ni perdido a ese hombre desconocido. Y aún así, dolía. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado en la habitación. Una corriente fría cruzó sus piernas. La ventana estaba empañada desde adentro. No la había tocado. Sobre el vidrio, dibujado con un dedo invisible, apareció un número, 17. Lucía retrocedió con un grito ahogado. El número goteaba, como si estuviera escrito con agua, o con algo más espeso. Parpadeó. El número se desvaneció lentamente, dejando solo la marca del frío. Sintió mareo. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Se sostuvo de la mesa. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era el lugar 17, por qué había cintas grabadas antes de su existencia, por qué alguien pronunciaba su nombre con la intimidad de quien la conocía desde siempre. Tomó el siguiente casete. Pero este era diferente. No tenía etiqueta, ni número, ni fecha. Solo un casete negro, completamente negro. Como si hubiera sido hecho para esconderse entre los demás. Lo colocó en el reproductor. Dudó. Presionó play. El ruido inicial era leve, casi imperceptible. Un zumbido. Luego, pasos. Pasos lentos sobre un piso de madera, como el de esa misma casa. Y después, una respiración muy cerca del micrófono. La voz habló entonces, muy baja, tan baja que casi parecía un pensamiento. Lucía, estás a punto de recordar. Ella tragó saliva. Pero antes de que lo hagas, quiero pedirte algo. No te asustes cuando me veas. Esta vez mi rostro será distinto. Pero soy yo. Lucía sintió cómo se le erizaba la piel entera. La voz continuó. No abras la puerta si escuchas los golpes. Voy hacia ti. No soy yo quien golpea. La cinta se distorsionó en un chillido metálico que hizo que Lucía se llevara las manos a los oídos. El ruido cesó y solo quedó una frase final. Cuando escuches tu nombre desde atrás, no te voltees. Lucía levantó la vista. Y en ese mismo instante, detrás de ella, desde el pasillo oscuro, escuchó algo. Su nombre. Pronunciado en la misma voz. Lucía. Lucía no respiró. No pudo. El sonido de su nombre seguía suspendido en el aire como una nota que no terminaba de morir. Ella lo había escuchado con sus propios oídos, pero lo más aterrador era otra cosa, la voz venía desde el fondo del pasillo, exactamente desde donde la luz no llegaba. El casete aún giraba en el reproductor, emitiendo un leve zumbido que hacía el silencio más insoportable. Lucía sintió que cada cabello de su nuca se erizaba. La advertencia del hombre estaba fresca en su memoria, no te voltees. Se quedó inmóvil, tan rígida que sintió sus rodillas temblar. El aire se volvió más frío, casi húmedo, como si algo respirara demasiado cerca. Una corriente helada le rozó la espalda. No sabía si era real o si era su mente tratando de completar aquello que no debía ver. Entonces, algo aún peor ocurrió. La voz repitió su nombre. Pero esta vez, lo dijo con un tono distinto. No era un llamado. Era un reconocimiento. Lucía. La forma en que pronunció la última sílaba hizo que un recuerdo, o algo parecido a un recuerdo,
brillara en su mente como un destello fugaz, una mano tomándola del brazo, un grito ahogado, una puerta cerrándose de golpe. No pudo ver más. La imagen se desvaneció antes de tomar forma. Sin girarse, Lucía dio un paso hacia atrás, alejándose del pasillo. Otro. Y otro más. Sus manos temblaban al punto de sentirse ajenas. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar por sí solo. La voz no volvió a sonar. Cuando llegó a la mesa donde estaba el reproductor, lo apagó con un manotazo. La cinta se detuvo. El silencio cayó como un peso muerto. Fue entonces que decidió que ya no podía enfrentar sola nada de esto. Necesitaba salir de la casa, respirar aire real, o hablar con alguien, aunque no supiera cómo explicarlo. Tomó sus cosas sin mirar atrás. Abrió la puerta principal. El mundo exterior estaba nublado, casi gris, como si la luz evitara ese lugar. Dio el primer paso fuera de la casa. Y se detuvo. Las huellas de barro seguían allí. Pero ahora eran más. Muchas más. Docenas de marcas que rodeaban la entrada, todas apuntando hacia la puerta, como si un grupo entero de personas hubiera estado esperándola. O vigilándola. O intentando entrar. Lucía apretó los dientes y caminó rápido hasta el auto. Las manos le temblaban tanto que tardó varios intentos en insertar la llave en la cerradura. Cuando por fin lo logró, se metió y cerró las puertas con fuerza, como si adentro estuviera segura. Como si las ventanas y el metal pudieran protegerla de aquello que no tenía forma. Encendió el motor. Necesitaba un plan, necesitaba pensar. Solo conocía a una persona lo suficientemente cercana a su tía como para quizá entender algo, Clara, la vecina que cuidaba la casa antes de que Lucía llegara. Una mujer mayor que siempre la miraba como si supiera más de lo que decía. Condujo hasta su casa, a solo 3 calles. El camino se sentía más largo de lo que era, como si la distancia se estirara al mismo ritmo que la tensión en su pecho. Al llegar, tocó la puerta con urgencia. Clara abrió casi de inmediato, como si la estuviera esperando. Sus ojos, grandes y claros, se clavaron en ella con una mezcla de tristeza y algo parecido al miedo. «¿Encontraste las cintas?», dijo, sin preguntarlo. Lucía sintió un vuelco. «¿Tú sabías?». Clara no respondió. Solo se hizo a un lado y la invitó a pasar. La casa estaba cálida, perfumada a té de hierbas. Un contraste abrumador con el frío que aún se aferraba al cuerpo de Lucía. Cuando se sentaron, Clara tomó aire profundo, como si estuviera preparándose para decir algo que había evitado durante años. «Tu tía sabía que ibas a venir», murmuró. «Lo supo desde antes de que nacieras. Por eso me pidió que no entrara a la casa. Dijo que algunas cosas solo te hablarían a ti». Lucía sintió un escalofrío. «¿Quién grabó las cintas?». Clara la miró con una expresión tan seria que hizo que todo el aire de la habitación pareciera detenerse. «Ese hombre, te conocía. Mucho antes de que tú nacieras. Y mucho antes de que él muriera». Lucía abrió la boca para preguntar, pero Clara levantó la mano, temblorosa. «Y sí, lo que escuchaste en la casa fue él. O algo que queda de él». Un silencio espeso cayó entre ambas. Lucía sintió que la realidad que conocía estaba comenzando a resquebrajarse. Clara la observó con una mezcla de pena y gravedad. «Y lo peor», susurró, «es que él no es el único que está intentando volver». Lucía sintió como el estómago se le apretaba. Había esperado muchas cosas de esa conversación, pero no eso. No que existiera otro. No que algo más estuviera intentando regresar. Las palabras de Clara cayeron pesadas, como si cada sílaba abriera una grieta nueva en el suelo bajo sus pies. ¿Qué significa eso?», preguntó Lucía con voz débil. Clara entrecerró los ojos, como si buscara la forma menos dolorosa de decirlo. «Tu tía siempre dijo que no estaba sola. Que esa presencia, la que grabó las cintas, iba a intentar llegar a ti, sí, pero que también había otra que iba a intentar impedirlo». Lucía tragó saliva. «¿Impedir qué?». Clara bajó la mirada y jugó con el borde de su taza. «Que recuerdes».
La palabra quedó flotando en el aire, cargada de un significado que Lucía aún no comprendía del todo, pero que su cuerpo sí. Porque al escucharla, una punzada caliente le cruzó el pecho, como si su corazón hubiera reconocido algo antes que ella. Clara continuó. Tu tía tenía pesadillas. A veces despertaba gritando tu nombre, aún antes de que nacieras. Decía que estabas atrapada entre dos voces. Una que te llamaba, y otra que te buscaba. Lucía se estremeció. ¿Cuál es la diferencia? Clara elevó la mirada, y en sus ojos había un brillo inquietante. Una quiere encontrarte. La otra quiere que te pierdas. Un silencio espeso cayó entre ambas. Lucía sintió un sudor frío bajar por su espalda. Todo lo que había vivido en la casa, la voz, los golpes, el espejo, la llave, parecía ahora encajar en un rompecabezas mucho más oscuro del que imaginó. Clara suspiró, como si hubiera cargado aquel secreto durante demasiado tiempo. Él, el hombre de las cintas, tenía un nombre. Aunque no sé si debas escucharlo ahora. Lucía apretó las manos sobre sus piernas. Dímelo. Clara dudó un instante, pero finalmente cedió. Se llamaba Adrián. La reacción de Lucía fue inmediata. Un latido brusco, como un golpe desde adentro. El nombre no le era familiar. No le traía ninguna imagen. Ninguna memoria clara. Sin embargo, algo dentro de ella vibró al escucharlo. Como si ese nombre perteneciera a un lugar dentro de su mente que aún no tenía puerta. Él decía que te conocía, agregó Clara. Que siempre te había conocido. Lucía sintió como su respiración se aceleraba. ¿Y el otro? Preguntó con un hilo de voz. ¿Cómo se llama el que no quiere que recuerde? Clara cerró los ojos un segundo, como si pronunciar ese nombre tuviera un peso especial. A ese, tu tía nunca quiso nombrarlo. Solo decía que no debía entrar. Que no lo dejaras entrar nunca. Lucía se abrazó a sí misma. Un frío nuevo la recorrió. No un frío del cuerpo, sino del alma. Un frío que reconocía sin saber por qué. Clara se inclinó hacia ella. Lucía, escúchame bien. Si vuelves a la casa, y sé que vas a volver, porque él te está llamando, no lo hagas sola. Y cuando escuches tu nombre otra vez, asegúrate de que sea la voz correcta. Lucía tragó saliva. ¿Cómo voy a saber cuál es la correcta? Clara la miró con una mezcla de cariño y temor. Tu cuerpo lo sabrá antes que tu mente. Igual que te pasó hoy. Igual que te pasará de nuevo. Pero debes tener cuidado. El otro, el que no es Adrián, imita. Copia. Y usa tus recuerdos apagados como si fueran suyos. Lucía sintió que el pecho se le comprimía. ¿Por qué yo? Preguntó al fin, dejando caer la pregunta que le venía pesando desde que escuchó la primera cinta. ¿Por qué me buscan? ¿Qué quieren de mí? Clara la tomó de la mano. Su tacto era cálido, casi maternal. Porque tú estuviste allí cuando todo comenzó. Porque no es la primera vez que vives esto. Y porque, aunque no recuerdes nada, ellos sí. El reloj de la sala marcó las 6. Una campanada profunda resonó en la casa. Lucía se paralizó. La campana. La misma que escuchó en la cinta. Alzó la mirada lentamente hacia Clara. Clara palideció. Lucía, susurró con un temblor en la voz. ¿La escuchaste también? Lucía asintió. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando desde afuera de la casa, muy cerca de la ventana, sonaron 3 golpes. 3 golpes secos. Iguales a los de la entrada de la casa antigua. Clara se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado. No abras, susurró, retrocediendo como si supiera quién estaba detrás. No abras. Pero los golpes volvieron, más fuertes. Y esta vez, entre golpe y golpe. Una voz murmuró desde el otro lado. Lucía. Los golpes seguían retumbando, cada uno más fuerte que el anterior, como si la puerta estuviera a punto de ceder. Clara presionó una mano contra su pecho, tratando de controlar la respiración.
Lucía, en cambio, sintió como el mundo se contraía, como cada sonido se amplificaba dentro de ella. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez. Tan cerca que parecía pegada al vidrio de la ventana. Lucía. Clara le tomó el brazo con una fuerza inesperada. No es Adrián, susurró. No le abras. No le contestes. Lucía tragó saliva. El corazón le golpeaba contra las costillas, cada latido un recordatorio brutal de que algo, lo que fuera que estuviera allí afuera, conocía su nombre demasiado bien. ¿Cómo sabes que no es él? Preguntó en un murmullo tembloroso. Clara no apartó la mirada de la ventana, donde una sombra alargada comenzaba a moverse detrás de las cortinas. Porque Adrián nunca golpea. Él llama. Él espera. Él no invade. El otro siempre empuja. Lucía sintió un vacío abrirse en el estómago. La sombra se detuvo, inmóvil, como si escuchara la conversación. Luego, muy lentamente, una mano comenzó a deslizarse por el vidrio, dejando un rastro oscuro y húmedo. Clara retrocedió, horrorizada. Lucía, aléjate. Pero Lucía no se movió. Algo dentro de ella, algo más antiguo que su miedo, la mantenía de pie. Una sensación cada vez más familiar, como si ese contacto, esa presencia, hubiera sido parte de su vida mucho antes de que tuviera un nombre. La voz volvió a sonar, pero esta vez no la dijo. La rogó. Lucía, ábreme. Clara se interpuso entre ella y la ventana, temblando. No escuches. No escuches. Lucía cerró los ojos con fuerza. Era demasiado. El sonido, la presencia, la mano sobre el vidrio, y esa voz. Esa voz que, aunque sabía que no era Adrián, despertaba algo que no lograba descifrar. No era cariño. No era nostalgia. Era reconocimiento. Clara, viendo su estado, tomó a Lucía del rostro y la obligó a mirarla. Escúchame. Lo que está ahí afuera no te quiere. Te necesita. Es distinto. Ese ser, se alimenta de memoria. De lo que olvidaste. De lo que trataste de dejar atrás. Tu tía decía que era la sombra de un nombre que jamás debía pronunciarse. Lucía abrió los ojos, aturdida. ¿Qué nombre? Clara negó con la cabeza. Si lo digo, lo llamo. Una ráfaga de viento golpeó la ventana desde afuera, como si algo enorme hubiese pasado rozándola. La cortina voló hacia atrás y la sombra se desvaneció. Los golpes cesaron. Todo quedó en silencio. Pero el alivio duró apenas unos segundos. Una voz nueva, distinta, surgió desde dentro de la casa. No desde la ventana. No desde la puerta. Desde el pasillo. Lucía, ¿puedes oírme? Clara palideció. Ese tono, esa cadencia, no era la misma voz que golpeaba afuera. Era más cálida. Más humana. Más cercana a la de las grabaciones. Lucía sintió un vuelco en el pecho. ¿Adrián? Susurró sin pensarlo. Clara la sujetó del brazo. No. No confirmes nada. No llames a nadie. Pero Lucía no podía evitarlo. Aquella voz, era idéntica. La misma resonancia que había escuchado en las cintas, la misma sensación de reconocimiento que la había agitado desde el primer casete. La voz volvió a sonar, más clara. Estoy aquí. No tengas miedo. Lucía dio un paso hacia el pasillo. Clara la retuvo, pero esta vez sin tanta fuerza. Como si también ella dudara. Como si, por un segundo, hubiese querido creerlo. No, murmuró Clara, aunque su voz tembló. No puede ser. Él no tiene cuerpo para cruzar. La casa crujió. Un sonido lento, profundo, que parecía provenir del piso mismo. Lucía sintió que todo se deslizaba hacia un punto invisible, como si algo estuviera forzando un portal que no debía abrirse. La voz habló otra vez. Tú y yo estuvimos juntos antes. No puedo llegar si no me recuerdas. Lucía sintió un ardor en la sien. Un destello.
Una imagen fugaz, un bosque oscuro, un hombre tomándole la mano, una fogata muriendo entre los troncos. Clara dio un paso atrás, horrorizada. Lucía, no recuerdes. Eso es lo que él quiere. Lucía se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose. La imagen se intensificaba. Una frase, dicha en una lengua que no reconocía, pero que entendía perfectamente, emergió en su mente. Y sintió que se le quebraba algo dentro. La voz del pasillo murmuró, suave, casi ternura. Eso es. Ya casi estás conmigo. Clara gritó. Ese no es Adrián. Lucía abrió los ojos. Y por primera vez lo sintió. No lo pensó. No lo analizó. Lo sintió. La presencia en el pasillo era enorme, pesada, como un hueco lleno de hambre. Nada cálido. Nada humano. Nada que pudiera haberla amado alguna vez. Nada que hubiera grabado aquellas cintas. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas, jadeando. Clara corrió hacia ella, la sostuvo por los hombros. Lucía, escucha, si sigues recordando lo que él quiere, lo dejas entrar. Y si entra, no sao. La voz del pasillo dejó de imitar. Dejó de suavizarse. Dejó de pretender. Y pronunció su nombre por última vez. Con una voz que ninguna garganta humana podría producir. La voz del pasillo resonó como un lamento imposible, grave, retorcido, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo desde un hueco profundo y húmedo. Lucía sintió como el sonido la atravesaba, más vibración que palabra, más sombra que aire. Clara se aferró a ella con la fuerza desesperada de quien intenta detener una corriente que sabe imparable. No lo escuches, susurró con la voz quebrada. No le respondas. No pienses en él. Pero ya era tarde. La presencia había entrado en su mente. Lucía apretó los dientes mientras algo se agitaba dentro de su memoria, como una puerta antigua que alguien golpeaba desde el otro lado. No eran recuerdos claros, eran emociones sueltas, trozos de sensaciones sin forma. Miedo. Oscuridad. Agua helada. Un túnel sin fin. Una mano que nunca debía haber tomado. Y entonces, la voz volvió a hablar. Ya no la imitaba. Ya no fingía. Lucía. Ella gritó. Se tapó los oídos, pero el sonido no venía de afuera. Venía de adentro, como si alguien hubiera dejado caer una piedra al fondo de su pecho y la resonancia subiera por su columna. Clara la sostuvo, temblorosa. No dejes que abra la puerta, rogó. Tú eres la puerta. Lucía sintió un mareo tan intenso que pensó que se desmayaría. La visión se le nubló unos segundos. Y cuando volvió a enfocarse, vio algo que la heló hasta los huesos. La figura. Una sombra oscura al final del pasillo, esbozándose como una silueta borrosa, como si estuviera hecha de humo espeso que no lograba tomar forma humana del todo. No caminaba. No respiraba. Simplemente estaba ahí, suspendida, inclinada hacia adelante, observándolas. Esperando. Clara se interpuso entre ella y la sombra. Vete. Gritó con más valentía que fuerza. No puedes tenerla. La sombra no se movió. Pero la voz sí. Ella, siempre fue mía. Lucía sintió un espasmo en el pecho. No sabía por qué, pero una parte de ella reaccionó como si esas palabras la hubieran tocado desde adentro. Como si, en algún momento del tiempo, esa presencia la hubiera sostenido, reclamado, o atrapado. Clara tembló. Lucía, mírame, susurró. Él está usando tus vidas antiguas. Recuerdos rotos. Promesas que no eran amor, sino prisión. Lucía levantó la vista lentamente. Clara estaba llorando. Adrián te buscó para romper esto, dijo. Para que no repitieras lo mismo. Él te dejó las cintas porque no podía llegar a tiempo, porque en su estado, no puede cruzar la casa nunca más. La sombra dio un avance. No un paso. Un desplazamiento brusco, como si el espacio se doblara para abrirle camino. Lucía jadeó. Clara retrocedió con ella,
forzándola a moverse hacia la habitación más cercana. Ven, susurró. Hay algo que tu tía dejó para ti. Algo que solo tú puedes usar. La llevó a una habitación pequeña al final del pasillo. Lucía nunca había entrado allí. La puerta tenía un seguro antiguo de hierro, marcado con un símbolo circular que le resultó extrañamente familiar. Un símbolo que había visto antes, en la llave. En las cintas. En sueños que no recordaba con claridad. Clara abrió el seguro con manos temblorosas. Dentro, la habitación estaba vacía excepto por una caja de madera en el centro, cubierta con un paño oscuro. La sombra se detuvo en el umbral del pasillo, como si una barrera invisible le impidiera avanzar. Pero la voz continuaba reptando entre las paredes. Lucía, ven conmigo. Lucía sintió un impulso brutal. Una atracción. Una tristeza profunda que no era suya. Como si aquella cosa le despertara un duelo antiguo, una herida que no sabía que tenía. Clara la sostuvo del rostro. No es amor, susurró con firmeza. Es hambre. La caja emitió un leve crujido, como si algo en su interior respondiera a la presencia oscura. Ábrela, dijo Clara, apenas audible. Eso es lo que él teme. Lucía se acercó, temblando. Retiró el paño. La caja estaba sellada con un candado oxidado, y en el metal estaban grabadas 3 palabras que no había visto nunca, pero que su cuerpo reconoció. No dejes entrar. La sombra se agitó, como si esas palabras la hubieran herido. La casa vibró. El vidrio de las ventanas tembló. Lucía tomó la llave que había encontrado en la casa. La número 17. La acercó al candado. Y encajó. El candado se abrió con un chasquido seco. La sombra dejó escapar un sonido gutural, una mezcla de furia y miedo. Lucía abrió la caja. Dentro había una cinta más. Envuelta en tela. Más antigua que todas las demás. Más pesada. Y con un detalle que la dejó sin aliento, no tenía etiqueta, pero sí algo escrito a mano, con trazos temblorosos. Para cuando llegue el momento. No mires atrás. Ámame solo si recuerdas quién soy. Ah. Lucía sintió un quiebre en la respiración. Era la letra de Adrián. Clara dio un paso atrás. Ponla, susurró. Él no puede entrar si escuchas eso. Esa es la cinta que tu tía ocultó porque sabía que el otro la buscaba. La sombra dio un movimiento brusco, como un latido oscuro. Lucía tomó la cinta. La sombra rugió. Y la casa entera se apagó. La oscuridad cayó como un telón absoluto. No había luz, ni sonido, ni siquiera el crujido habitual de la casa. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Lucía sintió como el aire se hacía más pesado, casi líquido, obligándola a respirar con esfuerzo. Clara, susurró, pero no obtuvo respuesta. La sombra tampoco se movía. O al menos no podía verla. Y eso era peor. Lucía palpó en la oscuridad hasta encontrar el reproductor de casetes. Sus manos temblaban, no sabía si por miedo o por la certeza de que aquello era el punto de no retorno. Insertó la cinta y presionó el botón. Un chasquido. Un silencio largo. Y luego. La voz de Adrián. Pero no como en las otras cintas. Esta vez sonaba real, viva, urgente. Como si hablara desde un lugar donde aún existía. Lucía, si estás escuchando esto, significa que llegó. Que encontró la forma de entrar en tus sueños, y en mis recuerdos. Lucía sintió un escalofrío. La sombra, aunque invisible, se tensó en algún punto de la habitación, como si hubiera comprendido lo que estaba por suceder. Él no es quien dice ser, continuó Adrián. No es un amor perdido. No es un vínculo antiguo. Es algo que te siguió durante vidas enteras, disfrazándose de lo que más necesitabas. No quiere que recuerdes la verdad, que tú nunca le perteneciste. Que lo que tuvimos tú y yo fue lo único real. Lucía apretó el reproductor contra su pecho. Adrián, susurró entre lágrimas. La voz prosiguió, quebrándose por momentos. Te perdí una vez porque no supe protegerte.
En la vida pasada, él te atrapó en la orilla, donde el agua tocaba la tierra. Tú creíste que era yo. Correteó tu memoria, la mordió por dentro. Y yo, llegué tarde. Un ruido surgió en la habitación. No un paso, sino algo arrastrándose por el suelo. La sombra estaba cada vez más cerca. Adrián parecía sentirlo. Él se alimenta de lo que olvidas. Por eso te hizo perder recuerdos, nombres, lugares, por eso cada vida te encontraba más vacía. Pero esta vez hiciste algo distinto. Esta vez escuchaste. Esta vez viniste a buscarme. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hago ahora?, preguntó al aire. La cinta respondió. No lo mires. No lo nombres. No le respondas. Él solo existe si tú lo reconoces. Y esta vez, no vas a hacerlo. La sombra soltó un gruñido bajo, cargado de furia. La cinta continuó. Tú eres la llave. Siempre lo fuiste. No porque él te posea, sino porque tienes el don de abrir y cerrar memorias entre vidas. Hoy, Lucía, debes elegir qué puerta se queda cerrada para siempre. La oscuridad tembló. El aire se volvió denso. Elija, susurró la voz de la sombra, distorsionada, cada vez más cercana. Tú recuerdas, tú eres mía. Lucía apretó los dientes. No. No lo era. Con una fuerza que no sabía que tenía, tomó la caja de madera, la misma que había contenido la cinta, y la sostuvo entre sus brazos. No te recuerdo, dijo con voz firme. La sombra se agitó, como si hubiera recibido un golpe. No te reconozco. No te doy nombre. No entras. La casa exhaló un susurro. Una presión invisible se rompió como una cuerda tensa. La voz de Adrián habló por última vez. Lucía, ciérralo. Ella tomó aire y, con toda la decisión que había buscado durante vidas enteras, dijo. No entras. El suelo vibró. Un viento helado barrió la habitación. La sombra se retorció sin forma, como humo arrancado de un fuego. Y desapareció. De golpe. La luz volvió. Clara estaba en el suelo, recuperando el aliento. Cuando alzó la mirada, Lucía estaba de pie, aún temblando, pero con una calma nueva en el rostro. ¿Terminó?, preguntó Clara. Lucía miró el reproductor. La cinta había terminado. El silencio era distinto ahora. Limpio. Sí, respondió. Cerré la puerta correcta. Clara la abrazó con fuerza. Tu tía estaría orgullosa, dijo entre lágrimas. Lucía sonrió, agotada pero libre. Por primera vez en vidas. Esa noche, al salir de la casa, miró el cielo como si lo viera por primera vez. No sabía qué vendría después. No sabía si Adrián volvería. No sabía si algún día recuperaría todo lo que fue. Pero sí sabía algo. Por fin había elegido por sí misma. Era suficiente. ¿Tú qué crees que pasará ahora? ¿Adrián logrará volver por completo? ¿La sombra realmente desapareció, o solo fue expulsada por un tiempo? ¿Qué elección habría hecho tú en el lugar de Lucía? Déjame tu teoría en los comentarios. Este final tiene más preguntas que respuestas, y quiero leer las tuyas.